Muy buenas tardes, estimados radioescuchas y además televidentes de nuestro canal de Cultura Jurídica Radio. Vamos a iniciar con esta nuestra cápsula jurídica semanal, las noticias jurídicas más importantes que se comentaron en la semana anterior. Esta cápsula número 4. Gracias a todos los que nos están siguiendo semana tras semana con estas cápsulas, que bueno, el único interés es despertar la cultura jurídica, fomentar la cultura jurídica de la sociedad a través de la experiencia de un servidor, y desde luego que abone a evitar pues una desinformación o información que no es del todo correcta sobre estos temas que vamos a comentar. Para el día de hoy tengo tres temas. Un tema polémico porque otra vez se puso en la mesa de discusión, que es la pena de muerte. El segundo tema, la conformación, la convocatoria del INE para conformar a sus 4 nuevos consejeros y el Consejo Técnico de Evaluación. Y finalmente vamos a comentar un poquito del coronavirus, qué efectos tiene en la sociedad, este virus que desafortunadamente ha llegado a nuestro país y pues ha habido informaciones incluso contradictorias sobre esta enfermedad. Y bueno, quisiera yo referirme al primer tema. Como ustedes saben, pues posterior a los homicidios, feminicidios de la niña Fátima en la Ciudad de México, muchos otros homicidios dolosos que ha existido, y recientemente aquí en Puebla el homicidio de 4 jóvenes, 3 de ellos universitarios, universidades reconocidas, UPAEP, Universidad de UPAEP, 2 de la UAP, de intercambio con otros países, y un joven conductor de Uber. Que esto fue pues ya la gota que derramó el vaso en nuestra sociedad respecto a pues esa violencia que desafortunadamente ya nos ha alcanzado, y que pues demuestra que hay un problema grave tanto a nivel núcleo social, a nivel familiar, como a nivel social en general, ¿no? Este tipo de violencia, de homicidios cada vez más, pues, que crean una enorme indignación por la manera en que se cometen, pues ha puesto en la mesa de discusión si estas personas merecerían la pena capital. Quisiera yo referirme nuevamente al tema de que pues la facultad punitiva del Estado, la facultad de sancionar los delitos, pues nuevamente queda en tela de duda. Ni la prevención, ni la represión, ni la contención. Y prueba de ello es que las 3 personas que fueron detenidas por este homicidio calificado con todas las agravantes, pues fueron detenidas y no se pudo comprobar en su momento la legal detención, y cuando ya estaban por incluso irse a su casa, los detienen ya con una orden de aprehensión. Y ahí me queda la duda a mí en la cuestión jurídica, la falta de coordinación entre la autoridad ministerial y la autoridad judicial. Y además de que pues el Ministerio Público pues no tiene muchas herramientas para, en casos de urgencia, poder detener a unas personas legalmente y en base a lo que explica la Constitución y pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y este tema de que por aquí los detienen, los presentan al juez de control y salen, pues no ha sido nuevo. Esto lo hemos visto recientemente en otros asuntos en donde pues a una persona que ha estado vinculada por un delito grave, pues resulta que no se puede decretar legal su detención y lo tienen que detener
bajo otros argumentos, bajo otras circunstancias. Eso ya de sí hace que pues esté en tela de duda la facultad punitiva del Estado, la coordinación que hay entre policías, ministerios públicos y jueces, y que pues obviamente ya sabemos que las medidas de prevención que se están aplicando ya, que desafortunadamente han fallado, pues van a ser a largo plazo, no van a tener resultados en el corto plazo, y esto ha indignado a la sociedad de tal manera que pues los estudiantes, totalmente válido y totalmente justificado, han salido a las calles a reclamar a la autoridad su parte, desde luego, la parte de la seguridad pública, y las autoridades se han visto desde luego rebasadas. Y a nivel nacional, por una fracción parlamentaria, ahorita no recuerdo qué partido, se volvió a poner en la mesa de discusión la pena de muerte. ¿Merecen estas personas que han cometido atroces delitos como el asesinato de estos 4 jóvenes universitarios, la pena de muerte? Ahora bien, yo pienso que los argumentos en pro y a favor, ambos los pudiéramos considerar válidos, aunque recordemos que México desde hace ya un buen tiempo, en el periodo del 1994-97, suprimió de su legislación, de la legislación secundaria, y además de la propia Constitución, en su artículo 22, suprimió la pena de muerte. Incluso el artículo 22 claramente señala que está prohibida la pena de muerte. Esto quiere decir que México abolió desde ese entonces la pena capital. Y además cabe señalar que México está adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos, y la propia convención claramente señala que los países que hayan abolido la pena de muerte en su legislación ya no la van a poder o la van a volver a reimplantar. ¿Esto qué significa? Que para que a través de una ley secundaria se pudiera volver a reimplantar la pena de muerte, que bueno, tiene muchas desventajas obviamente, porque está comprobado que las penas severas, incluso la pena de muerte, pues no tienen el efecto que se desea de evitar los delitos. Pero bueno, se pone otra vez en la mesa de discusión el poder aplicar esta pena capital, que bueno, si le preguntábamos a los familiares de las víctimas, pues estoy casi seguro que el 100% diría que sí, y a lo mejor en sus argumentos pues tienen algo de validez, ¿no? Por cómo se cometieron los homicidios, ¿no? Pero cabe recalcar que pues México ha tenido una tradición de protección a la vida. Incluso hace algunos años, desde el momento de la concepción, ya se protegía al concebido. Esto obviamente cambió cuando la Corte se pronunció a favor del aborto hasta las 2 semanas de gestación, pero en sí su tradición jurídica es el respeto a la vida. También existen otras penas incluso vitalicias, la cadena perpetua. Si bien es cierto no se contempla en la legislación, pero sanciones por arriba de los 40 años, 40, 60 años, pues ya se consideran una prisión pues vitalicia, ¿no? Una cadena perpetua. Realmente quizá el problema no sea tanto en aplicarla o no, en aplicar ese tipo de penas que bueno, los organismos de derechos humanos la consideran inusitadas, las consideran pues inconstitucionales e ilegales. Pero también podríamos mencionar que la simple sanción, la simple represión, pues con ello tampoco se puede pues tener por reparado el daño que se causa a la víctima, ¿no? Entonces es un proceso en donde pues obviamente para estos multihomicidas que perpetraron asesinatos como el de estos 4 jóvenes y otros más, pues sí merecerían que el Estado, a través de los jueces, pues les apliquen la pena máxima, que tenga un escarmiento a esas personas, y además que sirva también
como medio de disuasión social. Y que obviamente pues en la medida que sea posible pues se repare ese daño, aunque ya sabemos que pues ya no podemos devolver a la vida a estas personas, pero en cierta manera se podría resarcir en cierta manera el daño que pues ya es muy difícil de repararse. Y desde luego que pues para que se pudiera hacer ese cambio constitucional pues tendría que reformarse nuestra ley fundamental, básicamente el artículo 22, y México se tendría que apartar de los tratados internacionales, la Comisión Americana, sobre todo en ese apartado que habla de que cuando un país abole la pena de muerte, pues ya no la puede reimplantar. Yo lo veo muy complicado. Quizá ese tema lo propusieron por el hartazgo y la presión social, lo pusieron en la mesa de discusión. Hay voces a favor, hay voces en contra de. México siempre ha sido de la tradición de que se respete la vida, que se proteja, aun y cuando alguien haya cometido un delito muy grave, como los casos que he comentado, pues aquí es una cuestión de que por las autoridades encargadas de la procuración e la impartición de justicia, los jueces, pues hagan su trabajo y pues en esa misma tónica, pues se pueda dar una sanción ejemplar a ese tipo de personas, ¿no? Pero como yo siempre lo he reiterado en las demás cápsulas, siempre será mejor prevenir delincuentes y delitos, ¿no? Porque cuando ya está realizado el delito, pues quizá nada más nos quede pues la represión y la punición, o sea, la sanción como tal. Pero si lo pudiéramos evitar el daño, pues sería mucho mejor. Entonces, para concluir este tema, la pena de muerte está prohibida por nuestra Carta Magna, está prohibida por tratados internacionales, su reimplantación sería complicada, un proceso complicado, pero bueno, se ha puesto en la mesa de discusión este tema y legalmente pues ya hemos expresado sus alcances y sus limitaciones. Ahora bien, en el segundo tema que vamos a hablar el día de hoy es que el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues va a renovar, ya se cerró la convocatoria para renovar a estos 4 consejeros. Recordemos que el INE es el órgano nacional encargado de organizar las elecciones a nivel México y a nivel, en algunos estados también puede organizar elecciones locales. Su papel es muy importante para garantizar que el voto libre, secreto, directo, personal e intransferible pues se respete en las elecciones. Desafortunadamente pues se ha puesto en tela de duda la actuación de este órgano, sobre todo en las elecciones, por ejemplo, del 2006, muy controvertidas, e incluso se debieron de haber propuesto. Recordemos que pues el IFE se crea en la reforma constitucional entre 1992 y 1994 y no alcanzó su plena autonomía hasta años después. Posteriormente pues organiza la primera elección en 1994, luego en el año 2000 donde se da la alternancia, luego en el 2006 donde desafortunadamente se ve manchada su actuación por muchos motivos que ya se han comentado en los medios de comunicación. Valida la elección el tribunal, luego viene la elección de 2012, que también es una elección pues en cierta manera que fue contaminada en cuanto a la libertad del voto, y finalmente la elección del 2018. Recordemos que antes se denominaba Instituto Federal Electoral, ahora ya se denomina Instituto Nacional, tiene una serie de nuevas atribuciones, alcances, muchos mayores alcances a su actuación, y pues eso ha detonado de que se tenga que renovar periódicamente estos consejeros y que realmente estos consejeros respondan pues a la democracia, a el desarrollo de nuestro país en materia
pues no solamente de la elección numérica, sino de fomentar la participación ciudadana, por ejemplo, en la consulta popular, en la revocación de mandato, en el referéndum, etcétera, que son figuras de democracia directa que, bueno, hasta años recientes ya se consolidaron en la Constitución, pero que todavía pues no se han llevado a efecto. Todavía estamos en una manera muy incipiente aplicando estos mecanismos, pero eso sin duda es un avance, ¿no? Aquí desafortunadamente ahora sí que el pero que siempre hay es que mientras ese nombramiento de los consejeros quede en manos de los partidos políticos representados en el Congreso, pues muy probable que esos consejeros que sean electos pues respondan a a los intereses de esos grupos parlamentarios. Eso desafortunadamente la, la legislación ha, perdón, la legislación así lo establece. Y bueno, el hecho de que los partidos políticos estén encargados del nombramiento, pues eso hace muy complicado que pues esos consejeros tengan autonomía, tengan imparcialidad. Quizá más adelante pues existan las maneras de que se pueda garantizar una elección en donde pues, los partidos políticos no participen, pero obviamente eso se tendrá que reflexionar más adelante. Pero quizá hemos estado en este tiempo de mayor transparencia, mayor escrutinio público, que no sucedía con otras instituciones, y con el INE con el IFE anterior y con el INE no sucedía. Y es bueno que en la actualidad se cuestione la función de estos consejeros, sus atribuciones, cuánto reciben de salario, la transparencia con que este órgano autónomo gasta ese dinero. Y yo pienso que es sano porque pues si es el garante de la democracia, por lo menos de la democracia numérica de las elecciones, pues debe de responder a estos nuevos tiempos de cambio, a estos nuevos tiempos en los que se quiere luchar contra la corrupción y queremos que las instituciones sean más claras y transparentes, ¿no? Entonces por eso es que esta renovación de los consejeros pues es muy importante. Incluso hay un consejo técnico que ya ha sido nombrado. Me parece que quienes quedaron en ese consejo técnico son gente que tiene la capacidad, el currículum suficiente, la experiencia suficiente para evaluar los perfiles de las personas que ingresaron su documentación para participar en la renovación de estos 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y finalmente, el tema del coronavirus. El coronavirus ya está anunciado que ya llegó. Desafortunadamente, en las redes sociales, sobre todo, hay muchas opiniones contradictorias respecto de, primero, cómo llegó el virus, los síntomas que causa, cómo prevenirlo, etcétera, ¿no? Aquí lo que primero me quisiera yo comentar es que pues lo peor que podríamos hacer como sociedad, como personas, es negar el problema. Desafortunadamente muchos gente que publica por publicar en las redes sociales o en el WhatsApp o en alguna otra plataforma, dice no existe, que nos quiere manipular, que es una herramienta de distracción. No, desafortunadamente yo he platicado, mi hermano es médico, he platicado también con otras personas pues que tienen relación con la cuestión de la medicina. Es un problema real, es una pandemia. Los efectos, pues si bien es cierto, como dicen, no son tan graves en algunas personas y en algunos otros países, pues es importante tomar las medidas de prevención y sobre todo
el estar informados por los canales oficiales, ¿no? Por los informes de la Secretaría de Salud. También se habla de las repercusiones económicas. Sí, desde luego hay repercusiones económicas, pero yo pienso que es más importante la salud de las personas que cualquier otra repercusión económica, y yo pienso que como sociedad nos toca pues hacer nuestra tarea, ¿no? Continuar con nuestras labores normalmente, las medidas higiénicas, cómo toser, cómo si alguien está enfermo, utilizar tapabocas, reportarse con su médico, si es posible quedarse en su casa para una revisión, lavarse las manos, desinfectarse con alcohol las manos continuamente, no acudir a lugares conglomerados, lugares donde se reúna una cantidad de gente, porque eso es quizá, yo pienso, el mayor riesgo, porque pues ahí con un contagio pues se puede extender la enfermedad, y sobre todo pues no causar la alarma. Yo creo que sería lo peor, el generar un pánico que no cabe ante ello. Tomar todas las medidas de precaución, estar en constante comunicación con nuestros familiares. En caso de notar alguna sospecha de enfermedad, pues inmediatamente acudir a la institución de salud o al médico privado que ustedes tengan. No pasar por alto las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ser responsables, porque bueno, ayer yo estaba viendo las recomendaciones, y en muchos centros de trabajo pues todavía no hay estas medidas sanitarias, se saludan de mano, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para que como sociedad, pues así como nos unimos para otras contingencias, pues también en esta, que es una contingencia sanitaria real, lo hagamos, ¿no? Lo hagamos con responsabilidad y sin alarmismos, y sobre todo difundiendo noticias o información en donde se corroboren las fuentes, no nada más por una opinión o por una creencia, pues se abone a la desinformación de la gente, ¿no? Pues bien, estos son los 3 temas que me interesó comentarles en esta semana, en nuestra 4ª cápsula. Les agradezco muchísimo el seguimiento que han dado a las mismas. Recuerden que si tienen dudas, comentarios o inquietudes, pues estamos a sus órdenes por nuestras vías de contacto. Y recuerden que tenemos representación en Puerto Morelos, Red de Abogados Puerto Morelos. Los datos de contacto los pueden checar en nuestra página de Facebook, Red de Abogados Blanca Olivares y Asociados. Y recuerden que estamos en horario de oficina en la 121 Poniente 104-C, Granjas, Puebla. Nuestro teléfono es 941-0763, donde les atenderemos como se merecen, los servicios jurídicos integrales. Y también recordarles, tenemos a la venta nuestro cuadernillo de simulación de audiencias. Tenemos la versión digital y la versión impresa. La versión impresa cuesta 120 pesos, la versión digital 100 pesos. Quienes estén interesados pues nos pueden mandar un inbox o al correo redabogadosdemocráticos@gmail su solicitud, y con mucho gusto se los hacemos llegar. Pues también saludamos a nuestra compañera María Elisa Arroyo. Ella es la que los atiende ahí en Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen, esa zona, y su servidor y el licenciado Fausto Olivares, su servidor Rubén Blanca, les atendemos aquí en la Red de Abogados Puebla, junto con nuestros asistentes jurídicos, pasantes y estudiantes preparados, dedicados, que les atenderán en todas sus inquietudes de carácter administrativo, jurídico, preventivo incluso, con mucho gusto. Me despido, soy el maestro Rubén Blanca Díaz, y bueno, les agradezco que estén al pendiente de nuestras cápsulas. Que estén muy bien, muchas gracias.